Invitamos a nuestro escenario a los siguientes panelistas. Carol Simonson, Miki Rubio, Diana Aguilar y Alejandro de Juanes. A continuación, le damos la bienvenida a la doctora Carol Simonson, licenciada en Economía y con experiencia en buenas prácticas medioambientales para el sector privado y la sociedad civil. Actualmente trabaja en la Fundación Empresarial para la Acción Social, Fundemás, de El Salvador, como coordinadora de proyectos medioambientales. Fundemás forma parte de la Red de Integración Centroamericana y del Caribe de Responsabilidad Social Integrarse, quien nos presenta el caso de estudio Aplicación, herramienta de adaptación para el sector empresarial, adaptarse. Gracias. Bueno, como presentaron al inicio, ¿verdad? Esta experiencia viene de la Red de Integrarse, que es la red centroamericana y ahora del Caribe, de asociaciones que promovemos la responsabilidad social empresarial. Este proyecto se llama Estrategias Empresariales ante el Cambio Climático en Centroamérica. Este proyecto lo hemos ejecutado con el apoyo de INCAE Business School y todos los ARCES, decimos nosotros, las asociaciones de responsabilidad social empresarial a nivel centroamericano. Entonces, este proyecto tiene sus orígenes de varias situaciones, ¿verdad?, que nosotros nos encontramos, pero específicamente el tema de brechas y oportunidades en el sector empresarial. El objetivo específico es mejorar las capacidades de análisis y gestión del sector privado de Centroamérica para incorporar los riesgos y oportunidades de negocios para la adaptación al cambio climático dentro de sus planes y estrategias. Para este proyecto hemos tenido varias fases y quiero repasar rápidamente solo para dar un poco de contexto de cada fase, iniciando en el 2012. En esta fase tuvimos varias actividades, entre ellas una etapa de investigación, una encuesta, un proceso de benchmarking, también un taller para diseñar la metodología, gracias, y también un proceso de implementación con empresas piloto. Quisiera compartir con ustedes algunos resultados de la encuesta que creo que podría servir también para este espacio. Preguntamos a las empresas en la encuesta, ¿considera usted que la temática del cambio climático es importante para su empresa? Aquí, mitigación, adaptación, cualquiera de los dos casos, si el tema en general es importante. Y por supuesto, 90% contestaron que sí. Pero al preguntar si han tomado acciones respecto al cambio climático, la mayoría que contestaron sí hablando de sistemas de gestión ambiental, que como vimos en las jornadas de la mañana, muchas veces esos sistemas son tipo mitigación, ¿verdad? Ecoeficiencia empresarial, etcétera. Pero algo interesante es que 50% dice que sí están analizando los riesgos que representan el cambio climático para su empresa. Es decir, que hay mitad, ¿verdad?, que podemos trabajar con ellos para adaptarse, identificar esos riesgos ante el cambio climático y mejorar su gestión. Y preguntando en detalle si ellos han aplicado o si están familiarizados con alguna metodología o guía, los que contestaron sí, algunos sí hablaron específicamente de adaptación, pero la mayor parte de las empresas hablaron de mitigación, un tema de interés pero desconocimiento, un tema de que falta acción, que ellos tienen los documentos, las políticas, los planes y por supuesto hablando siempre de un sistema de gestión ambiental. Entonces aquí vimos mucha oportunidad para introducir el tema de adaptación, porque muchas de nuestras empresas en la red, ¿verdad?, todavía estaban hablando de mitigación, gestión ambiental. Entonces para ello necesitábamos diseñar una herramienta o tener una metodología propia para la adaptación. Entonces hicimos un pequeño benchmark. Más de 57 herramientas revisadas, encontramos guías y consejos de diferentes fuentes, varias metodologías, lineamientos para informes técnicos
y procesos de monitoreo y evaluación. Después de un taller de selección de la metodología, tuvimos la siguiente herramienta. Esta herramienta tomando como base el BACLIAT y el UK SIP, que son dos herramientas de Inglaterra. Esta herramienta tiene 3 pasos. El primer paso es una lluvia de ideas de impactos pasados y actuales, ¿verdad? ¿Cómo me está afectando actualmente? ¿Cómo me ha afectado el cambio climático? En el segundo paso tomamos eso hacia el futuro. Entonces, ¿cuáles son esos posibles impactos? Conociendo las proyecciones, los escenarios climáticos, cuáles son esos posibles impactos y al fin, ¿verdad?, identificando y priorizando potenciales acciones. Entonces, con esta herramienta hicimos una ronda con empresas pilotos en cada país para ver cómo funcionaba esa herramienta. Quiero pasar a la segunda fase antes de dar una recapitulación de cómo nos iba esas 2 fases. En la segunda fase seguimos con las empresas pilotos, tuvimos un taller regional, documentamos casos y también tuvimos talleres nacionales en cada país. ¿Cuáles son esos resultados entonces? Trabajamos con 9 empresas piloto con este primer borrador, digamos, de la herramienta. Luego alcanzamos 256 empresas a través de los talleres nacionales que cada organización de la red se encargó de implementar y logramos alcanzar también 763 participantes en sector académico, gobiernos, etcétera. Aquí quiero hacer una pequeña pausa antes de pasar a la tercera fase porque aquí es donde tuvimos muchas lecciones aprendidas para arrancar con la tercera fase. La herramienta generó mucho interés y pensamiento en cómo el cambio climático ya ha causado impacto y cómo la adaptación es un asunto de gestión. Entonces, logramos sensibilizar bastante con la herramienta. El proceso se potencia mucho cuando se va acompañado de información o presentación de escenarios climáticos, porque a veces creo que estamos siempre cayendo en el problema de asumir que todos tengamos las proyecciones y los escenarios climáticos aquí, y no somos todos, ¿verdad? Que manejamos esos datos de que en 2050 así va a estar el país, en 2100, etcétera. Entonces, tenemos que sensibilizar a la vez cuáles son esas proyecciones. Y otro gran reto, la herramienta lastimosamente dio la idea errónea a algunos participantes de que llenar la herramienta ya era suficiente, ya era adaptarse. Entonces nosotros reconocíamos de que necesitamos dar más detalle a esa herramienta, falta justamente eso, un plan de acción. Yo he identificado esos planes, esas acciones, ¿verdad? Pero ¿qué puede ser ese plan de acción? Para ello, para solventar esos retos o para mejorar todo eso, iniciamos entonces la tercera fase. Para ello, fortalecimos la metodología de adaptación al cambio climático. Tuvimos capacitaciones y asesoría para ese tema entre nosotros, entre las ARCES, y también tratando de generar información de valor estratégico para Centroamérica. Esto es la herramienta. Como dice en la agenda, esta herramienta nosotros hemos puesto adaptarse. Y esta herramienta viene siempre de la base de BACLIAT y del UK SIP, pero ahora incorporamos metodologías de Weathering the Storm y Climate East Midlands. Entonces aquí iniciamos ahora con los impactos climáticos locales y los escenarios. Como vimos en una de las lecciones aprendidas, tenemos que primero sentar esas bases. Entonces empezamos con escenarios climáticos locales, recopilación histórico, etc. Seguimos con el segundo paso, tercero y cuarto, son los mismos pasos que estaban en la primera herramienta, solo que agregamos preguntas guía. Son preguntas detonadoras que facilitan a las empresas ponerse en ese momento, porque a veces es un poco difícil recordar qué realmente pasó hace 10 años. Ah, sí es cierto, hubo una inundación, por ejemplo. Entonces, a través de las preguntas guías, tratamos de facilitar a las empresas recordar todo esto. Y de ahí agregamos otro paso, de costeo y priorización.
porque en las potenciales acciones de adaptación salen ideas de todo tipo. Ideas muy grandes, ideas muy chiquitas, ideas un poco locas, ¿verdad? Entonces tuvimos que implementar ese paso de priorizar. Yo tengo esa lista de posibles acciones, de 10, 15 acciones, ¿cuál hago mañana y cuál acción voy a dejar para otro día? Y para ello también quisimos agregar entonces esos planes de acción. Un plan macro, que sería como el marco en el largo plazo que queremos lograr, y los planes de acción micro para mañana, qué es lo que tengo que hacer, y por supuesto eso facilita siempre el monitoreo y evaluación. Entonces aquí ya quiero presentar algunos resultados seleccionados, uno por país de los que participamos. La primera experiencia en Panamá con Copa Airlines. Ellos identificaron degradación de manglares, producto de desarrollo inmobiliario, el aeropuerto expuesto a inundaciones, tormentas y ráfagas de viento. Entonces, en el corto plazo, ellos están ya implementando reforestación de manglar, trabajando en los alrededores en lo que ellos pueden. Y en el largo plazo están hablando de buscar un nuevo terreno, porque es tan crítica la situación que en el largo plazo ellos reconocen que eso sería adaptarse. En Nicaragua, con la empresa Chiles de Nicaragua, ellos identificaron sequía, fuertes vientos, inundaciones, crecida de ríos, exceso de lluvia, y todo eso impacta su cadena de abastecimiento, porque como empresa ellos procesan los chiles para generar la salsa picante Tabasco, pero ellos dependen mucho entonces de sus proveedores. Entonces ellos decidieron trabajar con un sistema de riego por goteo. También implementaron el uso del mulch plástico, que ayuda para cubrir los cultivos, evitar que haya mucha filtración y mucha erosión, perdón. Y también empezaron con un análisis previo de cada finca, de que antes de firmar un contrato, sus ingenieros, sus agrónomos, ellos llegan para ver cómo está esa finca antes de firmar cualquier contrato, y por supuesto un acercamiento mucho más con cada proveedor. En el caso de Honduras, con la empresa Grupo Terra, que tiene muchas inversiones, pero específicamente en su planta hidroeléctrica, ellos encontraron amenazas de inundaciones, sequías, olas de calor y tormentas eléctricas. Y de hecho, durante este proceso de trabajar la herramienta, sufrieron una inundación bien grave. Entonces, en el corto plazo construyeron el muro de contención ahí mismo porque tenían que. Eso era su respuesta inmediata. Y en el largo plazo, porque esa planta ya está, pero para futuras inversiones, ellos van a asegurar la presencia de responsables de evaluación de riesgo y diseñar proyectos pensando en cambio climático, y para todo eso ellos necesitan informar y capacitar a todos los colaboradores en este nuevo enfoque, porque al solo tener al gerente encargado del tema, viendo temas de riesgo, no vamos a ir muy lejos, ¿verdad? Todos los colaboradores tienen que estar colaborando. En Costa Rica, con la empresa Río Tropicales, que es una empresa de turismo, ellos encontraban que a la hora de desarrollar sus tours en los ríos tenían problemas de inundaciones y fuertes lluvias, pero también sequías, que ahora los barcos no podían pasar en los ríos. Entonces ellos han decidido comprar nuevo equipo que aún con poca agua en los ríos ellos pueden seguir el tour. También han implementado un plan de acción en caso de derrumbes y han creado nuevas vías de acceso al Eco Lodge que ellos tienen, porque en evento de algún fuerte lluvia a veces quedan sin acceso. Y en el caso de El Salvador, nosotros trabajamos con un beneficio de café, donde ellos, por supuesto, encontraban situación de roya, fuertes lluvias, sequías y pérdida de suelo fértil. Entonces, como soluciones identificadas, ellos en el corto-mediano plazo van a implementar reforestación, tratar de implementar riego por goteo, y en el largo plazo pues están buscando invertir en nuevas especies, ¿verdad? Pero eso es algo muy costoso y que tarda mucho, ¿verdad?, en poder tener la cosecha adecuada.
Entonces, ya con esta experiencia, las 3 fases, ¿cuáles son los retos a futuro que nosotros vemos? Primero, que las empresas aplican adaptación, no solo mitigación, y que también comprenden sus implicaciones. Todavía cuando nosotros vamos a ofrecer esta herramienta, este proceso a las empresas, muchas veces nos responden, sí, es que yo ya cambié todos mis focos. Cuando uno llega para hablar de adaptación, entonces todavía hay mucha confusión de qué es mitigación y qué es adaptación. Y de ahí ya cuando entienden el tema, cómo aplicar eso, cómo implementarlo. También, por supuesto, hay miedo a fuertes inversiones. Cuando uno piensa en adaptación, lo primero que piensa es levantar muros y cambiar toda mi estructura. Entonces uno piensa en fuertes inversiones y obviamente eso da miedo. Pero realmente se puede trabajar desde un enfoque de gestión de riesgo, desde un enfoque de sostenibilidad en sí, porque el cambio climático es algo que pone en riesgo la empresa, de que tal vez mañana ni voy a estar. Entonces, cualquier fuerte inversión que puede estar por allá se ve mucho más razonable cuando estamos hablando de la sostenibilidad de la misma empresa. También es clave conseguir el compromiso de los altos directivos. Si nosotros logramos convencer al personal de medio ambiente, de salud y seguridad ocupacional, eso es un primer paso. Pero si no logramos que el alto directivo, que la junta directiva, si ellos están también caminando con nosotros, no vamos a llegar muy lejos. También es necesario, un poco lo que vimos ahora en el primer panel, crear plataformas para incidencia con el gobierno y generación de políticas públicas. Que una empresa, que 2 empresas, que 15 empresas caminen adelante en eso es muy importante, pero tenemos que tener plataformas, incentivos, políticas públicas que van a la par de todo este proceso, ¿verdad? Ayudando y facilitando todo este trabajo. También yo veo mucha oportunidad de trabajar por sector, ¿verdad? Los retos que enfrenta el sector café en Centroamérica y tal vez hasta Latinoamérica, igual el sector azúcar, son retos bastante parecidos. Entonces, si lográramos trabajar un planteamiento por sector, podría ser mucho más fuerte. Y también es necesario escalar las respuestas y encontrar mayor convencimiento de todos los actores, ¿verdad? Espacios como este son muy importantes para seguir involucrando a más y más actores. Entonces, con esto termino mi intervención y espero sus preguntas luego en el panel. Gracias. Planteamiento de nuevos enfoques y esquemas para asumir los retos del cambio climático. Invitamos a Miki Rubio, licenciado en Ciencias Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente es el responsable del área climática y del Servicio de Gestión de Carbono Clean CO2 del Ábula. A lo largo de su experiencia, ha llevado la dirección y coordinación de proyectos en gestión, cálculo, reducción, compensación y comunicación de emisiones. Quien realizará la presentación, análisis de riesgos y oportunidades de negocios derivados del cambio climático, una herramienta de adaptación. Bueno, primero de todo, muchas gracias, agradecer la invitación y sobre todo agradecer el interés que hay, ¿no? Porque la sala tenemos, como diríamos allí, abarrotada de gente. Dando continuación a la exposición que hemos escuchado, pues vendríamos a contar un poco de forma similar lo que hacemos o que estamos trabajando desde la bola en esta línea con distintas empresas. Estamos hablando de empresas más o menos que son empresas cotizadas, ¿no? Que estarían en bolsa. Podría aplicarse también a medianas empresas pequeñas, pero la metodología que os vamos a contar es una metodología que se basa en lo que sería el mecanismo, digamos, del CDP, ¿vale? Que esta mañana hablábamos, del Carbon Disclosure Project, ¿de acuerdo? Empezaríamos por enmarcar
y que todo el mundo tenga claro, ¿no? Aquí tenemos un poco los distintos escenarios de dónde podemos ir, ¿vale? Es IPCC, esto lo puedes encontrar publicado, no hay problema. La gracia la tendríamos aquí. Podemos ir o muy bien o muy mal. Todas las empresas estamos haciendo cosas, vamos reduciendo emisiones, pero como todos estáis comprobando, ya no solo vale con eso, sino que ya tenemos problemas, tenemos impactos, o sea, tenemos que trabajar ya, que tenemos que adaptarnos a la nueva situación. Eso es lo que tenemos aquí. Depende de nosotros que vayamos o peor o que, si somos un poco catastróficos, sería si nos vamos a salvar o no, ¿no? Yo pienso que sí, soy de los que somos positivos. En el sector empresarial, ¿vale? Hemos hecho, ¿cómo tendríamos un poco la distribución? ¿Qué empresas, qué sectores contaminan más? Aquí en medio de la... ¿Lo veo bien? Sí. Aquí tendríamos lo que es el centro, ¿vale? Tenemos distintos sectores, esos serían los que a priori contaminarían más y esos que tienes menos emisión. En ese lugar tendríamos sector energético, productivo, aceros, y en el resto tendríamos los que más o menos conocemos todos. ¿Qué quiere decir? ¿Que solo tenemos que trabajar en ese primer grupo? No, todos tenemos que trabajar. Lo que pasa es que en estos grupos será mucho más fácil conseguir cosas, adaptarnos. A mí me gusta hablar siempre cuando hablamos de adaptación, que es el reto, digamos, el nuevo reto que tenemos las empresas. ¿Cómo podemos hacer que nuestro negocio mañana sea viable? Cuando voy, lo digo así, cuando voy a vender nuestros servicios a empresas, todo el mundo me dice, sí, yo estoy haciendo cosas, he reducido mi factura, no hay problema. Digo, ya, pues que no se trata de eso. Se trata de si dentro de 5 años tu empresa va a sobrevivir. Ejemplo típico que nos encontramos allí. Sector del vino, ¿vale? Viñedos. Lo que estamos viendo allí en España es que tenemos una gran producción de viñedos, pero todas las bodegas están comenzando a hacer innovaciones y lo digo así, hace 5 años o 10 años nadie hubiera comprado unos viñedos en lo que son las montañas de muchas partes de España. Ahora empiezan, digamos, a haber ya muchas compras de este tipo. ¿Por qué? La temperatura está subiendo, eso va a hacer que donde hay producción actualmente, dentro de 5 años va a bajar. Cuando tú vas a alguna empresa de otro sector, te dice, no, a mí no me va a pasar nada. Yo no lo diría tan alto. Empieza a trabajar, analiza qué impactos van a ocurrir. En algunos van a ser más, en algunos van a ser menos. Aquí tendríamos lo que son el top 10 de las oportunidades y los riesgos a nivel empresarial, a nivel mundial, ¿vale? Es una publicación que hay. A la de la izquierda tendríamos los riesgos y a la derecha las oportunidades. No se trata solo de cambio climático aquí de momento. Estaríamos hablando a nivel empresarial de cualquier tipo. Si avanzo, veríamos remarcados aquellos riesgos y oportunidades que directamente van relacionados con cambio climático o sostenibilidad en general. Si voy a riesgos, tenemos todo el tema de regulaciones, tenemos todo el tema que puede ser la presión propia del mercado para conseguir lo que toda empresa quiere. Toda empresa quiere ganar dinero, ¿no? Hay más presión. Eso es un riesgo que tenemos también que tener en cuenta. A nivel de oportunidades, tenemos las inversiones, las relaciones que podamos tener con todas aquellas empresas que puedan aportar capital. Todo el tema de responsabilidad social es otro tema que nos puede interesar. Hoy día una empresa tiene que adaptar a la presión que tiene de los grupos de interés, cómo el cambio climático va a afectar a estos. Las inversiones en energías limpias, otro aspecto que es importante, una oportunidad de negocio. Inversiones y lo que sería innovaciones de producto. Hoy mismo una empresa puede sobrevivir si va innovando cada vez, ¿vale? No se trata de decir, sí, yo tengo un producto que es de la estrella, ocupa todo el mercado, sí. Pero ¿qué va a pasar con la cadena de producción de ese producto? ¿Te va a afectar de algún modo? ¿Alguna legislación te va a afectar? No pares de innovar. Aquí lo que os muestro antes de llegar a lo que sería, luego ya veréis, en la segunda parte de la presentación hay cómo se puede aplicar el tema de análisis de riesgos y oportunidades del sector empresarial con casos prácticos. Aquí lo que tendríais es la escalera de valores de lo que hacen hoy en día las empresas, cómo trabajan el cambio climático, cómo damos respuesta. Arriba lo que tendríamos es el gobierno de una empresa, ¿no? Cualquier estrategia de mitigación o adaptación al cambio climático tiene que ser liderada desde arriba, ¿vale? Si no hay liderazgo, no va a servir esa estrategia. Eso es muy importante para aplicar las soluciones que os vamos a enseñar a posteriori.
¿Qué encontramos? Que en la base vemos lo que hoy en día empiezan a hacer todas las empresas. Esta mañana hablábamos de reportes, mecanismos voluntarios, esto lo encontramos en la base. Muchas empresas estamos ya calculando las emisiones, pues no es suficiente. De hecho, calcular las emisiones es como cuando construyes una casa, digamos, es la base, ¿vale? Para poder empezar a hacer cosas. ¿Qué encontramos? Que en una estrategia, en la parte central, está el manejo del riesgo, evaluación de oportunidades, y todas esas iniciativas permiten luchar contra el cambio climático. ¿Qué hace una empresa para llegar a tener este análisis? Tiene que tener las consideraciones geográficas, industriales, ¿vale? Dónde está ubicada, qué mejores tecnologías tenemos para ver cómo nos podemos adaptar, y luego la tecnología va a ser un gran valor para poder avanzar. ¿Cómo aplicamos el tema de adaptación? En adaptación, aquí os mostramos en este gráfico, sería un poco una similitud de por qué es interesante adaptarnos o por qué es necesario. Aquí tenemos tres, digamos, la primera línea, la superior, sería, digamos, una representación de lo que significa, si no actuáramos, ¿vale? Tenemos el cambio climático y no hacemos nada. Esto sería un poco la magnitud del impacto, el año, ¿vale? Iría incrementando. En el centro tenemos lo que sería cambio climático, pero nos hemos adaptado, ¿vale? Quiere decir, ahora estamos trabajando ya para introducir medidas. Y abajo tendríamos, eso sería lo mejor, no hay cambio climático, no tenemos que adaptarnos, etc. ¿Qué os he mostrado aquí? Un poco el sobrecoste, el por qué es necesario adaptarnos, por qué una empresa tiene que trabajar esto. Arriba tendríamos, si actuamos ahora mismo, lo que hacemos es ahorrar, digamos, que dentro de 5 años tengamos que hacer una inversión mucho mayor para poder hacer frente al problema que tengamos. Pongo de ejemplo, tenemos una carretera, una carrera, ¿vale? Que cada año en el presupuesto, ya sea de una administración pública o de una empresa privada, hay una partida de mantenimiento. Imagínense que esta carretera está al lado de la costa y el incremento del nivel del mar cada vez nos la levanta cuando hay un episodio, digamos, de lluvias extremas o de subidas del mar. Un año la restauras, otro también. El tercero, el director ha cesado al personal de mantenimiento, ¿vale? Porque no puede ser que cada año tengamos que hacer. ¿Qué es más fácil? Primer año levantamos un dique, sí que va a ser una inversión muy costosa, pero nos vamos a ahorrar, si hacéis los números, en 10 años una gran cantidad de dinero. Eso es lo que tenemos que hacer en adaptación, pensar en cómo podemos ahorrar, ¿vale? Y eso sería un poco lo que será la parte de abajo. Si actuamos cuanto antes mejor, antes, ¿vale? Ahorraremos mucho más dinero que lo hacemos a futuro. Dos soluciones, ¿vale? Les planteamos. ¿Qué hacemos con las empresas? Trabajamos dos tipos de servicios, ¿vale? Que aplicamos. El primer servicio es lo que nosotros llamamos análisis de riesgos y oportunidades de una empresa. Esto nos lo piden normalmente empresas que están reportando en índices de sostenibilidad, ¿vale? CDP, Dow Jones, cualquiera de estos. O empresas que se lo creen y trabajan y saben que o hacen esto o no van a sobrevivir. ¿Cómo aplicamos esta metodología? Nosotros lo que hacemos es analizar los riesgos y oportunidades desde tres vertientes. El marco legal, parámetros físicos y otros eventos. En marco legal, típicos, puede haber acuerdos internacionales que nos afecten. Puede haber que se incremente el carbon pricing de alguno de los, de alguno de los productos que tengamos, alguno de las primeras materias, etc. Parámetros físicos. Si somos una empresa de seguros, que se incrementen las lluvias torrenciales puede ser perjudicial para los seguros que tengamos. Si somos una empresa de infraestructuras, si tenemos que incrementar el mantenimiento, nos va a afectar. Si somos alimentaria, si incrementa la temperatura, por ejemplo, puede ser que las cosechas sean menores. Hay muchas cosas, eso es lo que vamos a analizar. Y también puede pasar al contrario, que incremente temperatura y incremente la producción. Es una oportunidad, la vamos a aprovechar. Y finalmente tendríamos otros eventos. Cuando tú trabajas riesgos, oportunidades, sobre todo riesgos reputacionales también salen. Pues esos tenemos que analizar. Cuando analizamos los riesgos y esas oportunidades, lo que hacemos normalmente es montamos talleres con las empresas, ¿vale? Hacemos un workshop en el cual nosotros aportamos, sin conocer la empresa, hacemos un primera propuesta de qué riesgos y oportunidades le afectan a esa empresa.
Para que sepan, un riesgo es una oportunidad, siempre se tiene que analizar desde dos vertientes, ¿vale? La magnitud de ese impacto y el potencial de actuación que tiene la empresa para minimizar o incrementar la oportunidad o riesgo. En este caso es un ejemplo, ¿vale? Aquí tienen riesgos, aquí oportunidades. Al final, cuando hicimos el taller, pues los representantes de la empresa, de alta dirección, lo que hacen es ponderar. Aquí es muy importante que haya representantes de todos los niveles y de todos los departamentos, porque no es lo mismo un departamento de gestión que un departamento de producción, de marketing, etc. Todo el mundo tiene una opinión, una observación, se tiene que plasmar toda en la estrategia y en el análisis. Una vez tienes esto, el resultado final es la gráfica que tienen abajo. Tenemos todos los riesgos y oportunidades clasificados y lo que hacemos es centrarnos sobre los que quedan en el cuadrante derecho superior, porque son en los que hay un impacto más importante y donde tenemos capacidad para actuar. ¿Cómo lo hacemos? En 4 fases. La primera fase es identificación de riesgos y oportunidades, según la matriz que os comentaba, haciendo un taller, recopilamos información, podemos hacer un benchmarking de qué hace la competencia, qué se hace en el sector, etc. Y aquí tenemos la primera reunión con la empresa. Segunda fase, evaluamos los riesgos. Hacemos este workshop, si tienen que ser 2 se hacen 2, se pueden hacer por separado, si somos mucha gente, se juntan. Muy importante, los consultores hacemos de acompañantes. Quien decide cuáles son los riesgos y las oportunidades de la empresa son el personal propio de la empresa, pero todos los departamentos, como os decía antes, ¿vale? Y aquí lo que hacemos es valorar la magnitud y la priorización de esa actuación. Tercera fase, ya tenemos identificados por ejemplo, 20 riesgos, nos hemos quedado con 10. Sobre esos 10, lo que establecemos es un informe estratégico con fichas resúmenes de esos riesgos, cómo van a afectar, cómo los tenemos que trabajar, etc. Y finalmente, en la cuarta fase, cogemos el resultado de este proyecto y lo mostramos a otro grupo no menos importante, que son los inversores, ¿vale? Vamos a CDP, a Dow Jones, de modo que el plan o el trabajo que lleva a cabo la empresa le sirve para intentar reducir ese costo de adaptación, ¿vale? Que es el objetivo principal, adaptarse, a conseguir o estabilizar que su empresa pueda seguir a lo largo de los años y además poder recibir dinero de fuera para que los inversores tengan una seguridad de que esa empresa está trabajando y se cree que la problemática existe y ve cómo se puede reducir. ¿Qué beneficios aporta? A corto y medio plazo, aplicar digamos, esta solución. Reducción del consumo energético, optimización del uso de materiales, reducción de costos operacionales, identificación de medidas específicas de adaptación, respuestas proactivas ante los impactos. Y a largo plazo, incremento de la resiliencia, digamos, del negocio, quiere decir, podemos mantener las futuras generaciones de ese negocio y reducción de los costes estructurales debido a que tenemos ya muchos menos impactos o hemos incrementado la capacidad, digamos, de adaptación de nuestra empresa. Además, a nivel reputacional, somos más competitivos. La gente atraemos a empresas, a otros grupos de interés, consumidores. Podemos conseguir liderazgo en nuestro sector. Además, si estamos en CDP, por ejemplo, podemos conseguir buenas puntuaciones, captar inversores, ¿vale? Creo que este aspecto es un aspecto muy importante, sobre todo en empresas grandes. En otras empresas será liderazgo en el sector, en el ámbito donde estén trabajando. Esto, diríamos, es la solución cuando haces un planteamiento, digamos, estratégico de toda la empresa. Cuando estamos ya analizando una empresa, porque dice, es que yo tengo un problema específico en un proceso de producción o en una actividad que llevo a cabo. Lo que hacemos es aplicar un estudio de vulnerabilidad y del grado, digamos, de resiliencia que tiene esa parte de la empresa. ¿Cómo lo hacemos aquí? ¿Vale? El objetivo es evaluar qué impactos va a haber en un sitio concreto de la empresa. Pongo el ejemplo de, no sé, un ferrocarril, ¿vale? A mí me interesa conocer el grado de adaptación o el impacto que va a haber en una línea de ferrocarril. Lo que hacemos es analizar con todos los escenarios que tenemos hoy en día y con todos los análisis de downscaling a nivel meteorológico, podemos decir, en este kilómetro hay la probabilidad que pase esto en 10, 15, 30 años, ¿vale? Puede parecer que esté muy lejos 30, pero a nivel de mantenimiento de un ferrocarril es muy interesante.
A partir de aquí vamos a conocer qué impactos van a ocasionar, qué medidas tenemos que trabajar y, sobre todo, la parte importante de este tipo de análisis. ¿Cuál es el coste de adaptarnos o no adaptarnos? Al final, la empresa tiene que decidir, muy bien, he analizado qué impactos tengo, me sale a cuenta o no adaptarme. Al final es un tema de costos, ¿vale? Pues esta parte es la que se analiza aquí. Entramos en análisis costo-beneficio de las medidas a implantar que se hayan definido. ¿Para qué sirve? Más o menos lo que os he ido comentando, magnitud de los impactos, ¿vale? Podríamos identificar, los efectos serán mayores o menores en función de las medidas de adaptación que definamos, costo futuro de una adaptación y, por tanto, la inversión en adaptación preventiva al cambio climático a priori puede ser una carga, pero es mucho mejor a medio plazo. Aquí tendríamos un poco el resumen, ¿vale? De analizamos impactos, grado de vulnerabilidad, cómo nos podemos adaptar y el balance económico final. Beneficios que aporta esto. Tienes un estudio sólido, ¿vale? No estamos hablando de decir, sí, mira, voy a probar de hacer... No. Es un estudio, lo digo de manera clara, a nivel numérico, que te dice, mira, es que va a pasar esto, si no haces esto te va a tener este coste y si lo haces de esta forma te vas a ahorrar este dinero. Eso es lo que buscamos, ¿vale? Y lo que busca una empresa y tiene que aplicar. Evaluamos digamos, de manera cuantitativa el coste de adaptación, el incremento de la capacidad de adaptación de esa empresa en ese punto. Actuamos de forma proactiva, no estamos esperando que tengamos que hacer una actuación correctiva, sino la fase, digamos, anterior. Aseguramos la continuidad de ese servicio a medio y largo plazo y podemos incrementar, en este caso, la reputación de la empresa en función de las acciones que se lleven a cabo. Os presento dos casos de éxito que hemos aplicado estas metodologías, ¿vale? Lo hemos hecho en el sector retail, minero, financiero, en el sector de telecomunicaciones, etc. A continuación les presento un ejemplo en el sector, digamos, retail. Es una cadena, una multinacional, ¿vale?, de venta de ropa. Está en todo el mundo. Lo que quería era una estrategia, digamos, de mitigación y adaptación y entramos en hacer un análisis de riesgos. Aquí serían un poco las fases que llevamos a cabo. Constitución de un grupo de trabajo, elaboración del diagnóstico de alineamiento e integración, ¿vale? Lo que hacíamos aquí era ver cómo podíamos introducir todo el análisis de riesgos y de oportunidades en la estrategia corporativa, elaboración y discusión de propuestas y finalmente se tenía un plan de actuación. Ahora les mostraré. Esto sería un poco el resultado que llevamos a cabo en el workshop, ¿no? Aquí tienen los riesgos, la descripción de cada uno y los trabajadores, en este caso, midieron el impacto potencial, qué marco temporal se esperaba, la afectación, la probabilidad y la magnitud del impacto. Este es el primer resultado que obtenía la empresa. Al final lo que obtuvo la empresa, ¿vale?, era una tabla matriz priorizada de distintos riesgos y oportunidades que al final fueron 11. Aquí los tienen estructurados, los 11 riesgos, ¿vale? Fenómenos extremos había, como riesgo físico, incertidumbre de los riesgos físicos, cambios en los recursos naturales como una oportunidad física, ¿vale? Para ser más concretos, como oportunidad es una empresa que utiliza algodón, ¿vale? Pues depende cómo, en algunos sitios sí que puede el cambio climático afectar la producción, pero en otras zonas no. ¿Eso qué puede permitir? Que ahora haya unos costes, porque se tiene que comprar en la otra parte del mundo. En cambio, de otra manera, puede ser que el algodón se produzca más cerca de las fábricas de producción. Es un análisis que se llevó a cabo y se valoró. Finalmente, la empresa lo que conseguía era, para cada riesgo, una ficha, digamos, como esta, en la cual se describía todo el riesgo y se analizaba. Y se apuntaba qué acciones se podían empezar a llevar a cabo para minimizar ese riesgo o incrementar esa oportunidad. Con este análisis de 11 fichas, lo que se generó fue una estrategia integral, ¿vale?, de gestión al cambio climático, con la parte de mitigación que se la tenía solventada la empresa, y añadimos toda esta parte, digamos, de adaptación a medio y largo plazo. De modo que la empresa trabajaba con un horizonte, si no recuerdo mal, es 2020 aquí y 2024, ¿vale? Terminaba su estrategia, pero con distintas actuaciones para adaptar a su negocio. El otro ejemplo que les proponemos es en el sector financiero, ¿vale? Sector financiero, si solo pensamos en él como, lo digo, este caso es un gran banco, ¿vale? Es el banco a nivel español que tiene más actividad allí.
Si solo pensamos en cambio de divisas, dinero, dices, ¿cómo puede afectar al cambio climático? Pues si yo les digo que es un banco que tiene seguros, tiene capital inmobiliario, está invirtiendo en otras empresas, luego ya la cosa empieza a tambalear, ¿vale? Si es una empresa que pone dinero en proyectos de renovables o en proyectos de X tipología, le interesa ver cómo puede afectarle, digamos, todo el tema de adaptación a sus inversiones. De aquí viene el interés de esta empresa en poder trabajar esto. Además, es una empresa que al cotizar en bolsa le interesaba sacar la máxima puntuación, ¿vale?, en CDP. Es una empresa que gracias a este estudio pasó de tener un 80 a tener un 98, ¿vale?, en el siguiente año. ¿Vale? O sea que es una de las gracias, una de las soluciones para poder incrementar posicionamiento y trabajar, ¿vale?, toda la vertiente de a nivel estratégico de cambio climático. ¿Qué hizo esta empresa? Identificar los riesgos y oportunidades potenciales. Esto lo hicimos a partir de un benchmarking, que analizamos qué hacían las empresas del sector, cómo le podían afectar a ella y añadimos distintas cosas que aportaron el personal de la propia empresa. Siguiente, evaluamos, como en el anterior caso, la magnitud del impacto de los distintos riesgos y oportunidades. Priorizamos esos riesgos y en este caso solo nos quedamos en la definición apuntando qué actuaciones podía llevar a cabo este banco. ¿Vale? ¿Por qué? Porque este banco tiene un departamento de riesgos, ¿vale?, y lo que ha hecho es integrar toda esta metodología en la metodología de riesgos financieros que lleva a cabo. O sea que actualmente no está hablando de riesgos de cambio climático como una cosa aislada, sino que está en el día a día del banco, ¿vale?, cuando trabaja en dar un crédito o fomentar una inversión en algún sitio. Aquí tienen no se ve, es el benchmarking que se llevó a cabo, ¿vale?, para distintos impactos, riesgos, oportunidades. Se analizaron 10 bancos, ¿vale?, de la competencia para ver cómo estaban trabajando ciertos aspectos que en este caso nuestro cliente no trabajaba. Se llevaron a cabo las reuniones individuales de priorización, ¿vale?, aquí tienen como antes, el marco temporal, la probabilidad, magnitud del impacto y potencial. Y finalmente obtuvimos la matriz potencial de actuaciones. Como ven, se identificaron son unos 30 riesgos y oportunidades y al final nos quedamos con este grupo de 4, porque eran los prioritarios donde teníamos que centrar la actuación. Del mismo modo, he dicho 30, no, pues mira, 17 eran. 17 fichas individuales de los riesgos, que son los que se detallaron, el banco los tenía que trabajar. A partir de aquí es donde ha introducido la metodología de análisis de riesgos y oportunidades del día a día, y es de la forma que está trabajando el banco. Y hasta aquí la presentación. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Cundinamarca ha sido referencia en temas de cambio climático en Colombia, desarrollando proyectos encaminados a fortalecer el sector empresarial, apoyándolos en el planteamiento de planes para gestionar los riesgos asociados. Invitamos a Diana Marcela Aguilar, ingeniera ambiental con especialización en gestión y planificación del desarrollo urbano y rural. Cuenta con más de 10 años de experiencia en la implementación de proyectos regionales. La ingeniera Diana actualmente es la coordinadora de proyectos de la Corporación Ambiental Empresarial. Nos presentará el caso de estudio, gestión del riesgo y adaptación al cambio climático en el sector empresarial. Muchas gracias. Primero que todo, felicitarlos y darles las gracias porque después de almuerzo y tener todavía un auditorio tan nutrido, qué bueno. Y segundo, disculparme, tengo una gripa, tengo los efectos del cambio climático en mí, entonces estoy un poco resfriada, por favor. Bueno, les voy a hablar un poco acerca de un proyecto que hemos desarrollado de manera conjunta, una alianza público-privada con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, la Corporación Ambiental Empresarial, en torno a temas de mitigación y adaptación al cambio climático. Es una alianza que llevamos desde el 2005 y pues vale la pena resaltarlas y preguntarles primero que todo cuántos empresarios tenemos en el auditorio el día de hoy. Me interesa muchísimo conocer ese número, no son bastantes. Bueno,
comenzar quisiera que de pronto hiciéramos unas reflexiones. Yo sé que a lo largo de la jornada varios de nuestros expositores han presentado alguno de estos ítems. Y la primera es que la adaptación es una estrategia para garantizar la competitividad a largo plazo. Creo que es una de las primeras, estoy segura que es uno de los primeros ejercicios que nosotros como proyecto al interior de la corporación hacemos con nuestros empresarios, y es empezarles a decir qué tan importante es hacer inversiones en temas de mitigación y principalmente en temas de adaptación, para que no lo vean como un costo adicional, sino efectivamente como una inversión, que es lo que hemos visto a lo largo de la jornada del día de hoy. Bueno, hay un análisis de riesgo desarrollado por Caldas en el 2011, donde dice que por cada peso invertido en temas de gestión del riesgo se logró evitar 2 pesos en pérdidas asociadas a algún evento de desastre. Eso es algo importante porque ya empezamos aquí a tocar cifras, que es lo que realmente como empresarios muchas veces nos interesa. Hay otro estudio que hizo el Banco Mundial en el 2014, los desastres naturales, cuantificación de costos, donde se estima que por cada dólar invertido en gestión del riesgo se evitó la pérdida de $7. Es algo fundamental dentro de una economía de un país, de un territorio. El clima tiene la capacidad de potencializar o limitar el desarrollo económico y social del territorio. Eso es clarísimo, y para los empresarios es clarísimo también que el clima puede considerarse como una amenaza, pero aquí el reto del sector empresarial es precisamente que esa amenaza sirva como una oportunidad y una medida de adaptación, ¿sí?, a esos cambios extremos, a esos fenómenos climáticos como inundaciones o sequías extremas, el denominado fenómeno del niño, fenómeno de la niña. Hay otro tema, y es que el impacto de los desastres sobre el desarrollo social y económico en país no depende solamente de la intensidad del fenómeno, sino que está directamente relacionado con su nivel de preparación. Aquí hay un tema muy importante para el sector empresarial, y es que efectivamente muchas veces los procesos de adaptación no se dan a corto plazo, entonces pues puede generar bastantes problemas. En los años 1998 al 2011, el 90% de las emergencias que se presentaron pues aquí en Colombia se derivó precisamente de esas inundaciones, de esos fenómenos hidroclimáticos. Entonces, a partir de todos esos fenómenos, de todo eso que nos ha tocado al territorio, a las comunidades, al sector empresarial, fue que empezó a tomar el país medidas en temas de mitigación y adaptación, que es lo que vengo a contarles el día de hoy. Bueno, como les decía, el tema de adaptación y de mitigación lo hemos venido trabajando pues con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Hemos desarrollado desde el 2005 varios proyectos, precisamente preparando al sector empresarial para que afronten esos fenómenos de cambio climático. Hemos fortalecido capacidades locales a través de capacitaciones, diplomados virtuales, quizás algunos de ustedes han participado en esos diplomados, asistencias técnicas, seguimientos, muchas capacitaciones, y logramos llegar y elaborar 145 planes de gestión del riesgo. Las empresas en la región definitivamente aún están un poco limitadas o rezagadas en términos de verificar y establecer cuáles son sus riesgos potenciales, y principalmente en temas de cambio climático y también efectos o fenómenos antrópicos. Bueno, ¿cuál fue la actividad específica que hicimos en el marco de este proyecto? Lo que se hizo fue la elaboración de 80 planes de mitigación y adaptación al cambio climático, específicamente en un sector que es bastante predominante y bastante importante en el sector en el territorio de la jurisdicción de la CAR, que es minería de carbón. ¿Qué se hizo? Se hizo un análisis o se seleccionó mejor esa zona a través de los escenarios de vulnerabilidad y cambio climático pues que tiene la CAR. De allí se logró identificar que efectivamente existen unas zonas donde existe una alta concentración del sector de minería de carbón. Estos son los municipios Ráquira, Cucunúa, Guachetá, Sutatausa, Tausa, Lenguasaque, donde se denota eventos importantes relacionados con remoción en masa, hundimientos, inundaciones. Entonces, pues eso sumado no solamente a estos fenómenos climáticos, sino a las malas prácticas que lleva a cabo el sector, pues pone en riesgo su nivel de producción. Entonces eso fue lo que intentamos pues efectivamente trabajar con el sector empresarial pues de esta zona. Esto no es nada desconocido, son los impactos ambientales generados por el sector de minería de carbón, extracción de carbón subterránea.
en el tema de impacto sobre el paisaje y la morfología, aumento de los riesgos de desestabilización de laderas, cambios pues, en la morfología del terreno por procesos erosivos, impactos en el agua bastante delicados como son la afectación de la dinámica de los cuerpos de agua, afectación en el cambio físico-químico del agua y modificación del aspecto social, económico y cultural pues de las zonas donde se encuentran asentadas esas unidades productivas, pues como son los cambios de uso de suelo, la modificación del paisaje y el incremento en el uso de bienes y servicios. Bueno, esa fue la metodología de intervención. Básicamente dentro del proceso organizamos tres fases, todas muy organizadas de tal manera de que fuera un proceso muy amigable con el sector empresarial y que sirviera para incentivar al empresario a que empezara a implementar esas medidas de adaptación. La primera etapa fue un levantamiento de línea base de información, el diagnóstico donde lo que hacíamos era verificar las características específicas de cada unidad productiva, individual, no todas las unidades productivas son iguales, entonces hay unas características específicas en ese levantamiento de información, identificación del avance de la empresa en la definición de sus riesgos de origen natural o antrópico. Como les comentaba, muchas de las empresas no tienen identificados sus riesgos lastimosamente. Entonces una de las actividades dentro del proceso fue precisamente llevarlos de la mano y empezar a identificar con ellos cuáles eran sus riesgos potenciales y cómo a través de esos riesgos potenciales podían ver pues en riesgo precisamente sus bienes, su patrimonio como empresario. En la etapa 2 se hizo una visita para la identificación de peligros y ya el desarrollo de la metodología de análisis y tomamos como base pues la norma UNE 150.008 por considerarla que es una norma amigable que permite evaluar todos esos riesgos en los que están expuestos los empresarios. Ya se consolidó el plan de adaptación y mitigación al cambio climático, se hizo la entrega de ese documento, se validó con el empresario. Una de las principales tareas que tenemos nosotros como proyecto es sentarnos con el empresario y decirle, mire, este es su documento, esto se levantó teniendo en cuenta las características de su empresa, ¿a usted cómo le parece? ¿Le parece que sí es alcanzable? Porque ahí hay unas medidas que efectivamente tienen que ser implementadas por los empresarios. Entonces, para nosotros, el objetivo fundamental es que de verdad eso sea apropiado por el empresario, pues lógicamente sea implementado. Y ya después lo que hicimos fue llevar unos procesos de seguimiento a esas implementaciones, esas medidas que fueron sugeridas. Bueno, la norma, no me voy a detener mucho en esto, pero sí quiero explicarles por qué para nosotros la norma 150.008 es fundamental, es una norma relativamente, pues es muy amigable para el sector empresarial, nos permite dar pautas para evaluar el riesgo de escenarios de accidente en todo tipo de organizaciones y sectores, sirve para cualquier organización, para que cualquier organización conozca, evalúe, jerarquice y gestione sus riesgos ambientales. Hay unos pasos, unos pasos mínimos que hay que seguir dentro de esta metodología importantes para el proceso de implementación e identificación del riesgo. Es la metodología para el análisis del riesgo, la identificación de causas y peligros, la identificación de sucesos iniciadores, la postulación de escenarios de accidente, la asignación de probabilidades y la estimación del riesgo. Esos son algunos de los resultados que alcanzamos. Aquí hay una empresa, se llama Minminer, está ubicada pues en la provincia de Ubaté. Sí, es una empresa que decidió invertir 9,5 millones de pesos en una reconversión tecnológica relativamente sencilla, pero que efectivamente si se veía abocado a un tema de cambio climático, aquí existiría un costo muy delicado porque consiste en una maquinaria muy importante para el tema de extracción minera, que es un malacate. Aquí pues ustedes pueden observar antes en las condiciones que se tenía esta maquinaria y después de todo el proceso que se dio con la empresa, lo que decidieron hacer fue cambiar el malacate y hacer pues una caseta, que es algo muy importante. Esta es otra empresa Lidiar, realizó una ubicación de unos puntos ecológicos dentro de la empresa y zonas aledañas. Es una inversión relativamente sencilla, esto es buenas prácticas. La inversión por cada una de estas empresas fue de 300,000 pesos, pero es muy, muy importante precisamente porque dentro del sector empresarial muchas veces existen muchos incendios forestales precisamente por esa mala gestión que hace de los residuos. Entonces fue fundamental, todo este proceso se dio con las empresas, 64 de esas empresas hicieron esta inversión. Este es otro punto importante que se dio al interior de las minas. Esto está relacionado pues con unos temas de señalización en las zonas.
La inversión, pues cada empresario invirtió 200.000 pesos, el total de empresarios que invirtieron fueron 45 empresarios. Este es un tema muy importante porque fue el manejo de aguas alcalinas con alta concentración de hierro, empresas que no solamente estaban con el tema de su cumplimiento normativo, sino que la idea era precisamente empezar a canalizar todas esas aguas producto del proceso de extracción de la minería. Sí, con el fin también de evitar inundaciones. Estas aguas eran manejadas de muy mala manera y podía generar una vulnerabilidad en la medida que podía al empresario generar inundaciones en la mina, pues con todas las consecuencias económicas, de pérdidas económicas que tendría la empresa. El valor aproximado de estas inversiones fue de 3,5 millones por empresario, 10 empresarios durante el proyecto hicieron estas inversiones. Ese es un tema también sumamente importante y fue uno relacionado con el tratamiento para mejorar la calidad de agua en las plantas de tratamiento que se encuentran en cada una de las minas. Entonces aquí vemos precisamente que muchos de los empresarios ya decidieron organizar su planta de tratamiento como tenía que ser, cumpliendo con las características de la norma. Aquí se hicieron inversiones aproximadas hasta de 30 millones de pesos por empresario, sumamente importante. Y ese es un tema de adaptación en el de minería, muy importante porque al principio les estaba comentando que uno de los principales problemas es un tema de remoción en masa. Aquí ya se hizo una revegetalización, se hicieron trinchos, se hizo pradización de las zonas de las bocaminas con el fin de evitar precisamente esa remoción en masa. Las pérdidas precisamente, por ejemplo, cuando se presenta una remoción en masa en las minas que estábamos interviniendo es de más o menos 4,5 millones pesos al día. Es bastante delicado. Una empresa de estas con este tipo de pérdidas pues lógicamente se ve abocada a la quiebra. Son datos, son algunas de las medidas que estas empresas que son relativamente grandes, algunas requieren algún tipo de inversión, otras no tantas, está basada está muy focalizada en buenas prácticas, se pueden hacer al interior de las empresas. Pues precisamente creo que son los mejores ejemplos que se pueden ver, que se pueden apreciar. Estos son ejemplos de los muchos que tenemos al interior de la corporación, pequeñas unidades, por ejemplo, como del sector agrícola, que implementan medidas de mejoramiento paisajístico, de reservorios de agua en épocas de sequía, pero estas son medidas también pues, que requieren algún costo y que los empresarios precisamente porque consideran que deben evitar esas pérdidas asociadas al tema de cambio climático, es importante pues que las hagan. Esto también es un tema de mentalidad, de continuidad de negocio, de continuidad de operaciones, que tanto un empresario es capaz de continuar con su negocio en caso dado de que ocurra algún desastre. Entonces, pues estos eran algunos de los ejemplos que tenemos al interior de la corporación en temas de adaptación. Muchísimas gracias. Para concluir las presentaciones, invitamos a Alejandro de Juanes, licenciado en Ciencias Ambientales, máster en Conservación Medioambiental y máster en Gestión de Infraestructura y Servicios Ambientales. Actualmente es el responsable de la División de Cambio Climático de INCLAM. Hoy nos acompaña con la presentación Integración de la adaptación al cambio climático en la estrategia empresarial. Muchas gracias. Gracias a la organización por invitarme y a todos ustedes por estar aquí después de comer, sobre todo, que es mucho más duro que por la mañana. Y gracias a, lo he dicho, a la organización y a la Oficina Española de Cambio Climático, que fue a través de quien hablaron con la organización y estoy aquí. De hecho, nos están espiando, están viéndonos por streaming, algunos del Ministerio del Ambiente español. Sin más preámbulo, me presento un poquito. La idea es hablar un poco sobre qué ha hecho la Administración española para apoyar a las empresas a integrar tanto mitigación como adaptación al cambio climático y a continuación lo tengo yo, vale. Presentar un poquito quiénes somos y qué hacemos, muy brevemente, porque muchos de ustedes no nos conocerán. El grupo INCLAM es un grupo español, no es una empresa de cambio climático, es una empresa de ingeniería del agua, potabilización de agua, depuración, riesgos naturales, llámenlo, todo lo que tenga que ver con agua, irrigación, modelización climática, etcétera. Y eso nos llevó al cambio climático, porque nadie entiende hoy el día el sector del agua sin tener en cuenta el del cambio climático. Somos de origen español, aunque ahora más bien deberíamos decir que somos una empresa internacional que empezó en España,
porque realmente España significa para nosotros algo así como el 3% de la facturación. Estamos en 21 países y lo único que tiene de español es el embrión. Ahora somos internacionales. Hacemos España, lo que decía, las iniciativas que tiene para ayudar a la empresa española a adaptarse, tanto a integrar cambio climático, tanto a mitigación como a adaptación, tiene una serie de programas. Empezó con algo muy sencillo, tipo cálculo huella de carbono. Lo primero que tienes que hacer es saber cuánto emites para poder hacer algo al respecto. Creó un registro en el que las empresas españolas se podían registrar para su huella de carbono. Lo mismo para proyectos de absorción. Entonces creó un registro de proyectos, algo parecido a lo que veíamos esta mañana, de proyectos que reducen las emisiones. Básicamente son proyectos forestales. Se complementó, estoy hablando en orden lógico, no en orden cronológico, la verdad. Se complementó con otra iniciativa que también era para proyectos de absorción, que se llama Proyectos Clima. Luego veremos, hay algo más de información sobre ellos, pero iré rápidamente porque tampoco no creo que merezca la pena. Los proyectos clima son proyectos que se enmarcan dentro de lo que nosotros llamamos sectores difusos, que son los sectores que no tienen una chimenea, básicamente por la que sale humo. Y también son proyectos de absorción, de reducción de emisiones, pero estos no pretenden compensar huellas de carbono de empresas, sino que es el Estado el que compra las reducciones. Directamente es el Estado el que compensa a las empresas que implementen proyectos clima, porque lo que está haciendo una empresa que reduce sus emisiones es reducir el inventario nacional de gases de efecto invernadero, y España, como es de los países que tiene que comprar derechos, necesita comprar menos, entonces se lo da a sus empresas. El registro de huella de carbono tenía entonces empresas que calculan su huella, proyectos que reducen las emisiones a la atmósfera, y hay un tercer registro que está por estrenar, que es el registro de empresas que compensan, que calculan su huella por una parte y que utilizan reducción de emisiones de proyectos en España por otra parte. Por supuesto, participan en iniciativas en MDL, está participando en NAMAS recientemente y tiene una estrategia de adaptación nacional. La adaptación nacional tiene un componente que es un plan nacional de adaptación para empresas, y de hecho hay una iniciativa llamada Iniciativa Adapta, en la cual puedes sumarte, has sacado una guía de cómo tienes que adaptar tu empresa a los efectos del cambio climático, etc. Hay mucha colaboración en modelización y cómo puede afectar el cambio climático a tu empresa, y adaptación sectorial, se está empezando a trabajar. No voy a pasar sobre ellos, pero aquí tienen información sobre los distintos registros de los que hablaba, huella de carbono. Hay distintos alcances de la huella, hay distintos tipos de cálculo, etcétera, etcétera, y distintas secciones en función de si es huella de carbono, absorción, etcétera. Para esto han creado una calculadora, y de hecho estoy seguro de que la conocen las iniciativas de acá, para que cada empresa pueda calcular su huella de carbono, para que cada empresa pueda calcular las reducciones de sus proyectos de absorción, etcétera. Y son calculadoras muy completas, pero muy internacionales también y muy estándar, que pueden dar servicio, pueden dar información utilizable en los distintos protocolos existentes. La verdad es que son bastante completas. Tiene, como decía, una sección para los proyectos de absorción, son proyectos forestales con los cuales compensar su huella, y también tiene una calculadora que está en la página web, en la que si tú sabes qué superficie, con qué especies y cómo es tu plantación, rápidamente calcula las absorciones de emisiones en función de las metodologías de Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Y por último, la sección para empresas que compensan su huella. Como digo, está por estrenar. No hay ninguna empresa que haya calculado su huella y la haya compensado oficialmente. De hecho, luego veremos que las que puede que lo hagamos somos nosotros. Un listado de los distintos sectores, pero como ven, cada vez más empresas están entrando en el sistema, y simplemente quería recalcar que funciona y que está creando cierta movilización. Todavía es incipiente, pero ahí está. Uno de los proyectos de absorción, de hecho 3 de los 5 proyectos de absorción que hay, los hemos hecho nosotros, se llaman Reforesta CO2, y son proyectos forestales en España, que es una de las cosas que está intentando impulsar el gobierno español, porque, como alguien decía esta mañana, es discutible el aspecto moral de yo contamino mucho y compro esos derechos de contaminar de otros en terceros lugares. Entonces se está potenciando la absorción en España. Bueno, eso es lo que se ha hecho por ahora. En total
unas 3.000 toneladas de CO2, porque hay una fase 4 que falta ahí, se han eliminado, o sea, es testimonial, pero es un principio y no es una semilla para el futuro. Como decía, hay proyectos clima, que son proyectos que aquí llamaríamos de mitigación. Lo que pasa es que en Europa, al tener distinta regulación por distintos sectores, en función de si está regulado por la Directiva del Comercio de Derechos de Emisión o no, pues esto es para los que no. Esto es una cosa voluntaria, pero si generas reducciones, el Estado te las compra. No tienes que ir al mercado a venderlas, te las compra directamente el Estado. Hay distintas metodologías. Se saca, hay distintos planes también que impulsan, pues desde PIMA Aire, PIMA Transporte, PIMA Sol, etcétera, que son ya más sectoriales. Se busca la mitigación, se busca la reducción de emisiones, pero por sustitución de flotas de vehículos o por aumento de eficiencia en hoteles, etcétera, etcétera. En adaptación al cambio climático hay un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático que incluye una sección para empresas. Y de hecho hay una guía de integración de la adaptación al cambio climático en la estrategia empresarial que va muy en la línea de lo que se ha hablado aquí, pero es una guía publicada por el Ministerio para ayudar a las empresas a que se adapten. Obviamente está pensado para empresas españolas, pero está en la web de la Oficina de Cambio Climático Española y sirve para todas. Lo primero es saber, como decíamos, cómo afecta el cambio climático a la empresa. El cómo integrarlo, el a qué estás expuesto, qué es el cambio climático. De hecho, muchas veces lo que hay que hacer es intentar no utilizar la palabra cambio climático y entonces se entiende perfectamente por las empresas. Si hablas de riesgos naturales o si hablas en función de a qué se dedique la empresa, hay que buscar qué es lo que quiere decir lo mismo en su lenguaje. Porque probablemente en esta sala todos estamos muy concienciados y por eso están ustedes aquí, pero en cuanto salimos por esa puerta, el nivel de concienciación baja mucho y el nivel de interés baja mucho y simplemente hay que encontrar cómo lo llaman ellos, porque la realidad es que los desastres naturales, los ciclos climáticos, el niño, la niña, sí son cosas que preocupan. Si le pones el apellido cambio climático, muchas veces pierdes el interés del interlocutor porque le parece demasiado lejano y demasiado amplio, ¿no? Por supuesto, la competitividad, valor añadido y acceso a nuevas oportunidades. Y un claro ejemplo de eso, y por eso nos invitaron, somos nosotros. Nosotros hace 5 años, Inclam, facturábamos, no sé cuánto pone ahí, creo que 11 millones de euros. Éramos una empresa exclusivamente de ingeniería del agua, o prácticamente. Éramos una empresa básicamente española, estábamos en 2 países, en España y en Venezuela. Y decidimos, el entorno decidió por nosotros, hubo que adaptarse a que en España de repente desapareció el trabajo, la crisis económica se llevó todo el sector público, que era nuestro principal cliente, por delante, y nos planteamos una estrategia empresarial distinta, sin dejar de ser una ingeniería del agua, pero teníamos que cambiar prácticamente todo. Y lo que cambiamos fue el eje de nuestra toma de decisiones. Nosotros tomábamos decisiones antes en función de qué licitaciones había y ahora decidimos cambiarlo completamente. Decidimos poner el filtro de análisis de todo lo que hagamos tiene que tener que ver o tiene que tener en cuenta el cambio climático. Por otra parte, todo lo que hagamos tiene que tener una componente de investigación, desarrollo e innovación. La I de innovación, que al principio nos costó convencer al mercado e incluso a gente de dentro de la empresa sobre si incluirla o no incluirla, la decisión vino, o la explicación que les tuvimos que dar para que aceptaran que la innovación era igual de importante que la investigación, era que descubrir la rueda es importantísimo y eso es investigar. Poner una rueda al lado de otra, el que puso 2 ruedas juntas, eso es innovar y es mucho más importante que tener la rueda. La tercera pata era internacionalización. El sector del cambio climático y del agua vinculado con cambio climático era ínfimo en nuestro mercado y entonces había que internacionalizarse. La suma cambio climático y más D más I e internacionalización hizo que 5 años después estemos facturando 30 millones, estemos en 20 países, hayamos salido a bolsa, estamos cotizados ahora en un mercado pequeño, no es el mercado continuo normal, pero estamos cotizados. Y sigue, ya nadie habla de un departamento de cambio climático dentro de la empresa. Ahora el cambio climático es una cosa que genera negocio en sí misma, pero además es transversal
y afecta a todas las actividades. Para eso, pues voy a poner unos ejemplos de cómo afecta a las distintas actividades de la empresa, porque creo que esta parte viene después. Y voy a poner unos ejemplos, además aquí en Colombia recientemente. Estamos trabajando en 3 proyectos. Uno es riesgos naturales en 8 municipios alrededor de Bogotá. Los análisis de esos riesgos naturales que siempre se habían planteado antiguamente, hasta hace relativamente poco, como a qué riesgos estoy expuesto si las cosas son como eran, y entonces estudias los periodos de retorno de las avenidas hacia el pasado, ves qué caudal tenía el río cuando lo tenía, ves cómo llovía. Ahora ves eso mismo, lo que pasa es que corregido por modelos climáticos, y ver cómo evolucionará en el futuro. Entonces estamos integrando el cambio climático en proyectos que ya hacíamos. Simplemente es una cosa más, una cosa nueva, y lo hace el de recursos hídricos, lo que pasa es que y hace cambio climático, aunque él no lo llama así. El otro ejemplo de trabajo que ya estamos haciendo aquí en Colombia, una planta potabilizadora para el ejército en la zona de la selva, y según ellos en una zona en la que solo entran botas militares, y el diseño de esta planta potabilizadora incorpora criterios de resiliencia climática, está en zona especialmente vulnerable y es uno de los criterios importantes para sacar esto adelante. Y por supuesto estamos haciendo un proyecto de gestión de cuencas hidrográficas aquí en Colombia, e incluye los efectos del cambio climático sobre los recursos hídricos futuros. Si ahora queremos hacer una planificación de los recursos hídricos a 20 años, es obligatorio que estemos mirando cómo afecta el cambio climático a esos recursos. Y hasta ahora no se está haciendo en casi ninguna parte, no solo en Colombia. Suele estar en el pliego, en los términos de referencia sí pone, se tendrán en cuenta los efectos del cambio climático, pero la realidad es que los estudios luego se hace como se ha hecho tradicionalmente, que es mirando al pasado y no al futuro. Y luego un último comentario, muy rápido. Hemos estado hablando mucho de riesgos, de amenazas, de hecho creo que está incluso en el título, o en alguno de los títulos que he visto. Y ahora algo de oportunidad. No hay duda ninguna. O sea, el único riesgo es que no lo tengas en cuenta, y entonces estás firmando tu sentencia de muerte. Es una oportunidad. Los niveles de compromiso tienen que ir cada vez más a más, y no es una cuestión, no hay elección. Cristiana Figueres siempre en sus conferencias acaba diciendo que no tenemos un plan B porque no tenemos un planeta B. Pues es verdad. No tenemos la opción de no limitar la temperatura a 2 grados, y para limitar la temperatura a 2 grados como máximo, incremento de 2 grados respecto de temperatura preindustrial, para llegar a ese límite nos queda 1 gigatonelada de CO2. Eso es lo que podemos emitir a la atmósfera, y si no, pasaremos de los 2 grados. Y si pasamos de los 2 grados, los efectos son imprevisibles. Entonces, la tendencia es que todos los países y detrás las empresas van a ser muy ambiciosas respecto a reducciones. El ejemplo de Colombia es bueno, el 20% y el 30%, aunque hay que decir que todos los esfuerzos que están haciendo cada uno de los países todavía se están quedando cortos. Esos compromisos que hay para París, para la cumbre de París, que teóricamente serán los compromisos asumidos a partir de 2020, son insuficientes. No llegamos a reducir, a quedarnos en esa gigatonelada de CO2 que todavía nos podemos permitir. Entonces habrá que apretar más, y cuanto más esperemos, más habrá que apretar, con lo cual vendrán cambios legislativos, incrementará el riesgo regulatorio, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la presión sobre la empresa va a ser cada vez mayor, y el que más tarde empieza se queda fuera. Gracias. Gracias a todos los panelistas por sus intervenciones. Antes de dar paso al desarrollo del panel, los invitamos a tomar un receso de 15 minutos. Gracias.